Voces que construyen puentes. Historias reales, como la tuya. Radio Make. Somos como vos. No solo hacemos radio, somos la radio. No solo hacemos radio, somos la radio. Vos sos parte de Radio Make. Un estilo de comunicación. Vos sos parte de Radio Make. Un estilo de comunicación. No solo hacemos radio, somos la radio. No solo hacemos radio, somos la radio. Vos sos parte de Radio Make. Un estilo de comunicación. Vos sos parte de Radio Make. Un estilo de comunicación. Hola, soy Voz del Futuro. No te imaginabas con esta voz, ¿eh? Todavía me acuerdo cuando empezamos este camino, cuando más o menos sabíamos a dónde queríamos ir, pero no cómo llegar. Y por eso estás hoy acá, aprendiendo a construir nuestro futuro en medio de esta situación. Para que sepas, todavía te quedan un montón de obstáculos que atravesar, y algunos no van a ser fáciles. Ya sé que decirte que estás viviendo un momento histórico es un cliché, pero muchas veces más te vas a encontrar en situaciones en las que las condiciones no son ideales. Por eso tenés que confiar en vos, en tu pasión, en tus objetivos. Y antes de que te des cuenta, te prometo que vas a poder decir que vivís de hacer lo que te gusta. Y cuando sientas que perdiste la chispa, escuchá este mensaje otra vez. Y no bajes los brazos. Sos parte de una nueva generación de comunicadores que van a cambiar la forma en la que se ven, dicen y hacen las cosas. Este es el camino a tu futuro y te juro, es algo que no te querés perder. Noticias, cultura, deportes, historias. Radio Make. Arte y comunicación. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. You fall down.
Tenemos mucho para decir, pero también queremos escucharte. Comunicate al 11 65 56 21 25. Suma tu voz en Radio Make. Vos sos parte de Radio Make. Un estilo de comunicación. Esto es Radio Make. Estamos en vivo. Tenemos mucho para decir, pero también queremos escucharte. Comunicate al 11 65 56 21 25. Suma tu voz en Radio Make. Voces que construyen puentes, historias reales, como la tuya. Radio Make. Somos como vos. Te pueden contar una entrevista, pero te impacta cuando la ves. Claro que te pueden contar una peli, pero te conmueve cuando la ves. Y te pueden contar una publicidad, pero te divierte cuando la ves. Está bueno que las cosas se hagan. ISEC, estudia haciendo.
en el tráfico, en el trabajo, en tu casa, en todos lados, Radio Make está con vos. Soy Juan Echegoyen, estudié locución en ISEC y la verdad los mejores recuerdos de los profesores, de compañeros que me tocaron también. Espectacular poder ejecutar hoy en los medios las distintas herramientas que me dio la institución. Yo cuando estaba cursando en ISEC trabajaba de productor de radio. Lógicamente que eso me abrió las puertas de ya estar en los medios, estudiando y podía también ejecutar las herramientas que me dan la institución. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Hoy tenemos, junto con Damián Nakache, Qué placer, un placer. Nunca nos pudimos encontrar en estos ámbitos. No, Nunca. y eso que te tuve de docente, pero compartir un programa de radio Sí. entrevistando a una increíble persona es la Sí. primera vez. Primera vez, nos ha tocado. Bueno, este es un programa especial que estamos haciendo aquí en Radio Make y reflexionando sobre todas las cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Y alguna vez, si uno piensa del periodismo, la primera vez que un periodista cubrió un conflicto fue en 1856, en la Guerra de Crimea, situación que esas cosas de la vida se está repitiendo después de más de 150 años. Que nosotros como personas decimos, ¿cómo no aprendemos de los errores todo el tiempo volviendo a pisar el palito de generar conflictos mundiales que no son necesarios? Y que tienen una escala global con todo lo que eso implica, ¿no? Y alguna vez la aseguradora Helmers, que es una de las principales del mundo, puso a los periodistas como el corresponsal de guerra como la profesión más peligrosa del mundo y le seguía inmediatamente en esa lista piloto de prueba. Mira. Entonces, cuando uno ve lo complejo que es cubrir un conflicto, lo difícil, el temple que tenés que tener. Exactamente, lo riesgoso, lo duro, todo lo que un periodista atraviesa por su cabeza en ese momento. Y lo emotivo también, porque somos personas y nos pasan cosas cuando vemos y sufrimos todo ese tipo de cosas. Totalmente. Nos hace reflexionar no solamente la importancia del periodismo en la zona de conflicto, ¿no? Que ya a esta altura somos veedores de los derechos humanos, porque con nuestro registro hemos encarcelado gente, criminales de guerra. Por eso la presencia del periodista en la zona de conflicto es tan importante y por eso también es tan importante y estamos enormemente agradecidos de que hoy comparta con nosotros este espacio Hania Wojtlap. Bienvenida, corresponsal de guerra en Ucrania y llegada, ¿cuánto hace? Nada. 48 horas. 48 horas. Así Bienvenida, que, bueno, Jania, un aplauso. un aplauso. para Jania. Bueno, Gracias. Bueno, agradecido. Bueno, en esta transmisión que estamos haciendo especial, que la están siguiendo parte de lo que es todo nuestro alumnado de ISEC, desde otros sectores, también de la transmisión que estamos haciendo en paralelo en varias plataformas. Yo quería arrancar porque hay un montón de preguntas que tienen los futuros periodistas que están aquí colmando la sala de atrás y en otra sala que también están siguiendo. Queriendo ya entrar, Ya ¿no? Tan queriendo entrar. días de preparación, nervios, que sí, que no. Tal cual. Bueno, yo me gustaría ir más al aspecto más emocional, más emotivo y más personal. Primero porque para hablar de Ucrania y para hablar de cómo se cubre un conflicto vamos a tener la pregunta del resto de los participantes. Mi primera pregunta es, ¿qué te atraviesa a vos como persona, ¿no? Enfrentarte a situaciones tan complejas? Es decir, uno imagina que después de enfrentarse a eso, uno ya no es el mismo, digamos, ¿no? Es decir, algo te debe alterar el cubrir un conflicto, digamos, a nivel humano, a nivel persona, desde la angustia, desde el aprendizaje, algo debe romperse o sumarse, ¿no? Yo creo que a pesar de que suena muy extraño, suma más de lo que resta. A mí me pasa que
he vuelto a ordenar mi vida, creo que en la categoría que debería tener. O sea, frente a una crueldad innecesaria como es la guerra es una crueldad innecesaria. Y frente a las cosas que le pasan a aquellas personas que yo voy dejando por el camino en la medida que voy contando historias, cuando vuelvo a mi realidad ya no es mi realidad. Es difícil de explicar, pero me doy cuenta que aquellas cosas que en la vida diaria, las cosas por las cuales corremos, no sé, un auto nuevo, zapatos nuevos, el mejor maquillaje, vacaciones caras, no tienen absolutamente ningún tipo de sentido. Es como que uno comienza a darse cuenta que la importancia de la vida pasa por otro lado, por la gente que te quiere, por la gente que uno quiere, por un buen lugar para dormir, por agua caliente. Y eso es lo que en este momento para mí es importante. Todo lo demás es como que, obviamente que me gusta disfrutar la vida, pero me doy cuenta de que en realidad tengo muchísima suerte y que soy una agradecida porque tengo cosas que mucha gente en el mundo no tiene. Y eso es lo que la guerra me ha provocado. Volver a poner mi escala de valores, creo que en la posición correcta. Jania, te escucho antes de que te vengan a preguntar los chicos, pero sonás muy inspiradora, motivás mucho las cosas que decís. Y te quería consultar esta pregunta que se suele hacer siempre como al final de cualquier típica entrevista, pero con esta rama que haces vos siento que es más influyente que todo lo que pueda acontecer y que se hace al principio, siento yo. Cuando alguien escucha hablar a un corresponsal de guerra y la importancia que tiene su rol en una guerra y se motiva con eso, ¿vos qué le dirías para que esa persona pueda llegar a hacer eso? ¿Qué le dirías para motivarlo si es que hay alguna gana en iniciar con todo este transcurso de ser corresponsal de guerra? ¿Por dónde tiene que ir? Mira, yo creo que por ser corresponsal de guerra tiene que ir por el mismo camino como ser buen periodista. Es exactamente lo mismo. El ser corresponsal de guerra con todo lo que esa palabra conlleva, que para mí es una palabra un poco... Yo no me siento corresponsal de guerra, yo me siento contadora de historias, por más raro que suene. Pero todos ustedes son estudiantes, así que saben muy bien lo importante que es estudiar. Saben muy bien que los idiomas son importantes, saben muy bien que el mantenerse informado es importante. Pero en la película El secreto de sus ojos hay una pequeña escena que para mí es la esencia del periodismo. Ustedes se acordarán, en el estadio él dice que todo puede cambiar en la vida, lo que no puede cambiar es la pasión. La pasión, sí, qué momento. Entonces yo creo que básicamente, más allá de lo que ustedes pueden aprender, de los idiomas que puedan manejar, de los libros que puedan leer, tienen que tener pasión. Pasión por contar las historias, pasión por estar en esta profesión. Encuentren la pasión que los moviliza, encuentren aquella parte del periodismo que les dé satisfacción, encuentren aquello que los apasiona. Si tienen pasión, van a ser buenos periodistas. Sin haber quizás estudiado, más allá de que estamos en un centro de estudios y tienen que estudiar, pero eso es lo que tienen que ser. Tienen que tener pasión por contar las cosas, por vivirlas. Y si tienen eso, todo lo demás viene solo. A ver, antes de ir a un pequeño corte, voy a contar, si me permitís, una pequeña infidencia de ella, ¿no? El año pasado, estábamos al aire en el canal, decidimos hacerle una entrevista, fue todo complejo porque ella está en una zona compleja, entonces arreglar todo eso, bueno, lo pudimos hacer. Sí. Y ese día, recordame, había un concierto, creo que era por La Paz, una cosa así, que era muy difícil, es decir, era complicado entrar, pero cuando entrabas era muy difícil salir y volver a entrar, digamos, ¿no? Entonces había concertado una nota con nosotros y se arriesgó en el medio de todo a salir del concierto sabiendo que por norma de seguridad capaz que no podía volver a entrar en una cobertura oficial que estaba haciendo, y con la deferencia de atendernos a nosotros. Y cuando hablamos justamente de esa importancia del estar, de lo que lo podía llegar a movilizar, la vimos a ella profundamente emocionada de alguna manera. Todos los que estábamos en el estudio no volaba una mosca en ese momento cuando Jania, media quebrada, empezó a contar lo que estaba viviendo, lo que estaba viendo todos los días. Fue terrible, era un estudio inmenso lleno de técnicos, de periodistas, ¿no? de IP Canal 9, que era, nadie hablaba, era una cosa, nunca nadie lo había logrado, y fue realmente
increíble, me parecía que era un hecho que ella no lo podía conocer, no sabía lo que había pasado detrás. No estaba, claro. No estaba en eso, consciente de y todo lo que que pasaba. es un gran homenaje para todo esto. Vamos a una tanda y vamos a abrir el juego. Vamos a abrir el juego para empezar a entrar los entrevistadores de hoy a conocer a este personaje que hace cobertura de conflictos, que está en zona de conflicto, que acaba de llegar de Ucrania, Hania Wojtlak. Vamos a disfrutarla hoy después de esta tanda. Hola, soy Voz del Futuro. No te imaginabas con esta voz, ¿eh? Todavía me acuerdo cuando empezamos este camino, cuando más o menos sabíamos a dónde queríamos ir, pero no cómo llegar. Y por eso estás hoy acá, aprendiendo a construir nuestro futuro en medio de esta situación. Para que sepas, todavía te quedan un montón de obstáculos que atravesar y algunos no van a ser fáciles. Ya sé que decirte que estás viviendo un momento histórico es un cliché, pero muchas veces más te vas a encontrar en situaciones en las que las condiciones no son ideales. Por eso tenés que confiar en vos, en tu pasión, en tus objetivos. Y antes de que te des cuenta, te prometo que vas a poder decir que vivís de hacer lo que te gusta. Y cuando sientas que perdiste la chispa, escuchá este mensaje otra vez. Y no bajes los brazos. Sos parte de una nueva generación de comunicadores que van a cambiar la forma en la que se ven, dicen y hacen las cosas. Este es el camino a tu futuro y te juro, es algo que no te querés perder. Noticias, cultura, deportes, historias. Radio Make, arte y comunicación. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. You fall down in your Tenemos mucho para decir, pero también queremos escucharte. Comunicate al 11 65 56 21 25 y suma tu voz en Radio Make. Vos sos parte de Radio Make, un estilo de comunicación.
Esto es Radio Make. Estamos en vivo. Tenemos mucho para decir, pero también queremos escucharte. Comunicate al 11 65 56 21 25. Suma tu voz en Radio Make. Bueno, volvemos al programa especial de Radio Make, acá desde ISEC. Ya Edu nos hizo una presentación extraordinaria. Por supuesto, le vamos a dar la bienvenida a Sebastián Moulin. Muy buenas noches. Quiero avisar que por problemitas técnicos quizá no aparezca en imagen, pero se va a escuchar Pero mi la gente voz. nos escucha, por supuesto. No se pierden de mucho. Bienvenida Manuela Melgar. Buenas tardes, queridos oyentes y a los que nos están viendo del otro lado. Bueno, y mi nombre es Jessica Cabrera. En esta tarde los vamos a acompañar desde acá, desde Radio Make, desde ISEC, siendo las 7 exactamente de la tarde, un día lluvioso, horrible está afuera. Bastante intermitente esta lluvia que no quiere parar, qué cosa, ¿eh? Así es, pero bueno, vamos a ir a los que nos compete porque ya Edu nos hizo demasiada introducción, pero perfecta, quiero decir. Con nosotros en esta tarde está Jania Boislav, le vamos a dar la bienvenida. Aplausos, bienvenida. ¿Cómo estás, Jania? Muy bien, muy cómoda, muy bien. Exactamente, primero quiero saber si te sentís cómoda, Comodísima. cómo te recibimos. Hermoso. Bueno, buenísimo. Jessy, queremos saber si le ofrecieron café, agua. Café, agua, todo muy bien, fantástico. Perfecto. Atención completa, 5 estrellas. Muy bien. 5 estrellas, 5 puntitos, dijo. Excelente, va a volver Jani entonces. Claro que Bueno, sí. sabemos que ella es una corresponsal de guerra, está recientemente llegada a la Argentina, así que vamos a indagar un poquito sobre su profesión. Yo quiero saber principalmente, Jania, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cuál es tu pasión? Primeramente, para ser corresponsal de guerra, obviamente hay que dedicarse a una labor periodística, ¿no? Tener esa vocación, inclusive nosotros la compartimos. Quiero saber cómo llegaste a eso. En realidad creo que fueron una serie de circunstancias que se fueron dando. Yo siempre quise ser periodista, o sea, no recuerdo haber querido nunca tener ninguna otra profesión. Y estamos hablando del siglo pasado con seguridad, cuando yo empecé a estudiar, donde ser periodista era considerado un poco como algo muy extraño. Y yo me acuerdo en el secundario cuando me preguntaban qué quiero ser y yo decía que periodistas se reían, sí, claro, seguro, invéntate otra cosa. Y yo siempre la tuve clara. Y lo que me fascinaba de esta profesión y que me sigue fascinando hasta el día de hoy es la posibilidad de conocer. Algunos son pilotos, azafatas, otros son viajeros. No, yo quería conocer el mundo a través del periodismo, a través de contar historias. Yo lo repito continuamente. Es el método que encontraste para expresarte también, ¿no? Exactamente. Y de alguna manera poder transmitir la forma en que yo veo el mundo. O sea, nadie es objetivo, cada cosa que contamos la contamos desde nuestro punto de vista. Es decir, que sos periodista, pero sos, como decías hace un rato, una contadora de historias. Sí, creo que sí. Ok, ¿y vos recordás cuál fue uno de tus primeros trabajos periodísticos en el que más empeño pusiste? Yo creo que hay que ponerle empeño a todas las cosas que hacemos. O sea, si te mandan a una calle a hacer una sonda, esas cosas que odiamos los periodistas cuando recién empezamos, que te sacan a la calle y te van a preguntar los precios de las verduritas, ¿no? Y la zanahoria, cuánto cambió. Y son los primeros trabajos que uno hace. Y hay que ponerle la misma pasión si te mandan con el avión presidencial. En la medida que pongas pasión, todo va a salir bien. Voy a volver, Jania, un poquito para atrás, justamente donde vos nos contaste tus inicios y demás. Sabemos que sos nacida en Varsovia, pero viniste muy chiquita acá. Quiero saber acerca de tu formación, si has elegido, justamente nos contaste que has elegido periodismo desde cero, pero ¿qué es lo que te gusta de Argentina? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te motivó a estar acá? Yo no elegí venir a la Argentina, eligieron mis padres, así que no fue una decisión mía, pero creo que... Pero decime, por favor, que te gustó. A eso iba. Es positivo. Por eso vuelvo. Creo que fue una decisión
que para mí fue fundamental. Yo cuando me preguntan en Polonia si soy polaca o soy argentina, si soy polaca por documentos. Hanna, no olvidemos que en el partido de Qatar Mundial 2022, partido Argentina-Polonia, estuvimos investigando. Sabemos que hinchaste por Argentina. Tenés tu corazón. A ver, a Messi no me lo toquen. Está Pongamos perfecto. las cosas claras. Compartimos. Excelente. Por lo tanto, yo soy lo que soy y cuento las cosas como cuento y las vivo como las vivo porque me crié acá en la Argentina. O sea, Argentina me formó para tener la sensibilidad que tengo, para ver el mundo desde el punto que lo veo, que no es nada europeo en realidad. Pero Polonia me dio esa parte de la formación europea y yo soy una mezcla de las dos cosas, pero no podría ser lo que soy sin ninguno de esos dos componentes. O sea, si me sacaran uno de esos dos componentes, como que me quedaría huérfana. Básicamente podemos decir que tu corazón no está en la Premier League, porque me enteré que sos de River. Se puede decir que tenés el corazón gallina. Soy muy gallina. Sí. Bueno, para todos los gallinas que nos están escuchando... Pero a Boca también lo quiero, no se sientan mal. Muy bien, acá yo no, de nada. Yo no sé hace cuánto te fuiste de Buenos Aires, pero acá eso se denomina panqueque. Panqueque. Claro, como que sos de Boca un rato, de River otro rato. No, yo no soy de Boca en ningún momento. Yo lo que les doy es respeto a Boca, pero no exageremos tampoco. No, tampoco una exageración. Acá somos muy exagerados. No. Somos periodistas, contamos historias. Exagerados siempre. Totalmente. Bueno, le vamos a dar el pie a Seba, que tiene algunas preguntas para introducir un poquito todo lo que es este campo del corresponsal, que si bien nosotros estuvimos investigando, queremos saber que nos cuentes un poquito de lo que sería el día a día, cómo es ser corresponsal, y le vamos a dar el pie a Seba. Yo la venía escuchando las preguntas que le estaban haciendo y pensé en hacer esta pregunta al final, pero la voy a hacer al principio. Todos hablan de corresponsal de guerra y el sinónimo es peligro. ¿Cómo trabajás, cómo hablas con la familia todo esto? ¿Cómo se trabaja toda la dosis de miedo que puede llegar a tener ser corresponsal de guerra? Mi familia cada vez que yo me voy tiene miedo, es obvio. A mi hijo le dosifico normalmente las informaciones. Le digo que voy a un lugar, después me corro un poco más lejos, después me corro un poco más lejos, después me corro un poco más lejos. Mi hija me acompaña mucho más, o sea, mi hija es psicológicamente es mucho más parecida a mí, pero aparte ella siempre dice que de ninguna manera me va a bloquear lo que yo quiero hacer porque sabe que yo soy feliz haciéndolo. Por lo tanto, creo que el proceso de miedo ellos se lo guardan muy profundamente y yo nunca me entero de cómo lo viven y cómo lo sufren. O sea, nunca hay una presión por parte de mi familia para decir no lo hagas. Claro. ¿Y hay alguna... Perdón, te interrumpí. Sí, no, por favor. Pero me surgió ahora la duda, ¿hay alguna dosis de adrenalina que uno tiene al elegir este camino de corresponsal de guerra? Porque a veces nosotros estudiamos periodismo y por lo menos nunca lo barajamos en las posibilidades como primera opción el ser corresponsal de guerra. Pero te escuchamos hablar y nos entra una curiosidad. La adrenalina es una adicción, es como un narcótico. O sea, yo creo que vuelvo a todos los lugares de peligro por la adrenalina. Claro. Es lo que te lleva. Es lo que me lleva. Tu motivación, es tu motor. No es mi motivación, es mi motor, decididamente. Sí, es lo que me da la polenta, levantarme todas las mañanas y ir a hacer lo que tengo que hacer, obviamente. No, perdón, Seba, pero dado lo que está contando Hania, me resulta muy inquietante saber cómo es un día siendo corresponsal de guerra en un espacio de conflicto. Todos los días son diferentes, o sea, en realidad yo jamás manejo los tiempos los maneja la guerra. O sea, yo me puedo proponer que el día de mañana voy a hacer una nota con X y me puedo enterar media hora antes de la nota que X ya no vive. O sea, yo no manejo los tiempos, manejo solamente las circunstancias y de alguna manera me voy armando lo que me gustaría contar, pero hay que ir con la mente muy abierta, sin planes fijos y con toda la flexibilidad posible para saber que en un minuto puede cambiar absolutamente todo y hay que buscar en ese minuto en el cual te está cambiando todo la nueva historia que querés contar. Claro, y yo paso a hacerte esta pregunta. Uno piensa que corresponsal de guerra estás sola.
¿Es así? No, vos tenés un equipo que te Yo acompaña. he viajado con equipos de Argentina, con muchos equipos argentinos, los cuales siempre he sido lo que se llama fixer, esa palabra que no me gusta nada. Creo que es ser productora local, es aquella persona que es responsable en realidad de aquel equipo. Pero la mayoría de mis viajes han sido sola. Yo viajo sola. Yo prefiero trabajar sola. Primero porque cuando trabajo con un equipo del cual soy productora, yo soy responsable de ese equipo. Claro. Yo tengo que tener conciencia de que si les pasa algo a ellos es mi responsabilidad. Y en muchos casos, en muchas circunstancias, siempre hay alguien del equipo que no te escucha. Y en el momento en que uno crea conflictos en zonas de conflicto, es un conflicto más que tenés que resolver. Se te cual suma. Mira, se te suma. Jania, te voy a interrumpir un segundo, estamos ahí viendo en vivo una foto. Me gustaría que me cuentes el contexto en sí de dónde estás. Esa foto es en las afueras de Kiev, a los 2 meses de haber comenzado la guerra. ¡Wow! Sí, a las 2 camino para el lado de Irpin, cuando Irpin todavía estaba ocupado, y llegamos a una mezquita en un pueblito que estaba absolutamente destruido. Llegó el ejército, se atrincheró alrededor nuestro, nos quedamos en el medio paraditos. ¿Qué estaba pasando? Levantaron los drones, llevaron los drones muy alto para fijarse si había ejército ruso en los alrededores, volvieron a juntar todo y se fueron. Nosotros nos quedamos ahí. Después nos enteramos que estaba minado en los alrededores, pero eso después. Y yo pedí una foto, porque nunca tengo fotos, y sáquenme una foto que ya estoy acá. Y ese fue uno de los últimos días, estaba realmente, hablando en porteño, reventada de cansancio. Claro. Era un momento en el cual yo lo único que quería era volver para las Pascuas a casa, en realidad. Claro, era tu meta. Jania, yo me voy a poner en contexto de la foto en sí, donde nos estás contando obviamente un espacio crudo y demás que nosotros estamos ajenos a poder vivirlo. Tengo una pregunta que nos dejaron unos de nuestros compañeros en sí, estuvimos ahí resolviendo preguntas, y hay una que justamente me resonó mucho con este tema. ¿Tuviste en algún momento miedo de ser tomada de rehén? ¿Lo pensaste? Lo pienso muchas veces de noche en casa, cuando vuelvo. Es una pregunta constante que vuelve en mi cabeza. ¿Qué haría yo si me enfrentara face to face con un soldado ruso? ¿Qué es lo que haría? Porque yo estoy en una posición muy problemática, mucho más problemática que cualquier equipo de otra parte del mundo, porque soy polaca. Y los polacos somos en este momento, dentro del contexto europeo, el más grave enemigo que tiene Rusia. Entonces, pierdo por ser periodista, pierdo por ser mujer y pierdo por ser polaca. O sea, pierdo por donde la mires, pierdo. Claro, tal cual. Y es una pregunta que siempre me vuelve. ¿Qué haría yo? Nunca tengo respuesta para eso. Intento no ponerme en situaciones de riesgo, porque no tiene sentido. O sea, si yo escucho que disparan, voy para el otro lado y después recién cuando terminan de disparar voy a ver qué pasó. Yo no soy soldado, yo no voy para arriesgarme para que me Claro. maten. Recién nos contaste también que estás un poco en desventaja con esto de ser mujer, ¿no? Sí. Obviamente nosotros alzamos la bandera y siempre preguntamos cómo es la labor, justamente en este caso tan crudo, el ser mujer. ¿Vos pensás que estás en desventaja? ¿Por qué sería la desventaja? No, yo estaría en desventaja en la situación de estar frente a la posibilidad de estar tomada como rehén, ¿sí? Ahí estoy en desventaja, porque las mujeres en manos del ejército ruso la pasan muy mal. Realmente la pasan muy mal. Yo he escuchado historias absolutamente tremendas de mujeres violadas, de mujeres maltratadas, pegadas. Pero lo centrás directamente al conflicto y no al trabajo en sí, digamos. Exactamente, pero yo no me siento de ninguna manera discriminada o siento de tener problemas por ser mujer. Es más, yo creo que en muchas circunstancias, por lo menos de parte del ejército ucraniano, el hecho de ser mujer a mí me ayuda, porque ellos ponen un aura de protección alrededor de mi persona, ¿sí? Se sienten como obligados, por el hecho de que soy mujer, Claro, de cuidarme más. Yo intento manejarme sin ningún tipo de discriminación. No me interesa para nada si soy o no mujer en este sentido. Ok, en ese sentido vos vas al frente, te mandas ante cualquier circunstancia. Sí. Y humanamente, Jania, ¿cómo atravesás tantos días estando en un lugar de conflicto? O sea, porque entiendo que le pones el pecho a la bala, como decimos aquí, en Argentina, pero por dentro, ¿qué te pasa? Nada. Es tremendo. Sí, yo sé que es una respuesta tremenda. Nada, no me pasa. Mientras estoy trabajando, cuando estoy en esos lugares,
tanto sea en Ucrania o en cualquier otro lugar, yo me pongo en automático. Es como que prendes un chip en la cabeza y me pongo en automático. He tenido periodistas que han trabajado conmigo que han tenido miedo y mi primera reacción frente al miedo de un compañero, lo tuve que aprender a manejar muy fuertemente, fue irritación. Claro. Porque es muy difícil de explicar. Yo tengo una construcción mía psicológica por la cantidad de trabajos de esta índole que he hecho y porque básicamente yo soy así, que me permite ponerme en automático. O sea, en el momento en que yo me puse en automático por primera vez en la AMIA, que fue creo que la última vez que yo me quebré realmente en una nota, nunca más me volví a quebrar, pero no porque me parece que esté mal. O sea, también me molesta mucho, quiero que quede claro, también me molesta mucho aquello que es como una imposición muchas veces de los medios, que los periodistas no pueden demostrar sus emociones en cámara. Algo con lo que no estoy absolutamente en desacuerdo, porque somos exactamente igual de humanos que todos los demás y creo que nuestras emociones transmitidas pasan a las emociones de aquel que nos escucha, de aquel que nos ve, y eso es muy importante. Totalmente. Pero yo tengo una construcción que me permite no sentir, y eso no es bueno. O sea, al no sentir, uno puede pasar límites sin darse cuenta. Entonces, para mí es un doble trabajo. Tengo que darme cuenta que hay puntos de los cuales yo no puedo atravesar. Obviamente, cuando vuelvo a casa y me baja toda la adrenalina, me quedo muy sola con mis sentimientos, sí. Porque lo que yo vivo, lo que yo veo, no puedo compartirlo con nadie que no haya vivido lo mismo que yo. O sea, si yo le cuento todos los días a mi familia y a mis hijos lo que vivo, lo que veo, llega un momento que mis hijos me dicen, no me cuentes más porque no lo soporto más, o sea, basta, es claro. Tan tremendo lo que estás contando, no nos cargues más. Entonces, la única manera que yo puedo tratar de pasar esas historias a alguien es a otro corresponsal. En realidad creo que los corresponsales de guerra somos gente absolutamente solitaria, porque es muy difícil contarle a alguien lo que vivimos y que nos entienda. Claro. Completamente. Porque si no lo vivís es como no que claro. Lo podés razonar, pero jamás lo vas a sentir. No. Claro. Yo te iba a hacer una pregunta que me parece que la contestaste un poco recién. Si en algún momento, en alguna situación, pensaste en dejarlo todo. Jamás. Ningún momento. Jamás. Siempre es poco, siempre tengo hambre de más, porque esa es mi pasión. Eso es lo que yo creo que me alimenta. Es lo que les decía antes, cada uno tiene que encontrar dentro de esta profesión su pasión, aquello que lo moviliza. La radio, la tele, las historias que quieran contar, eso es lo que tiene que movilizarlos. Ni la fama, ni el dinero, ni los premios, eso no sirve, eso es un efecto de todo lo demás que hacen. Pero lo que los tiene que movilizar es justamente la pasión. Mi pasión es estar en zonas de riesgo, eso es lo que a mí me moviliza, eso es lo que a mí me permite vivir, eso es lo que a mí me alimenta. Jamás tuve suficiente, jamás voy a tener suficiente. Jania, te voy a interrumpir, obviamente estoy muy desinformada en algunas cosas y me gustaría que, por supuesto, de primera mano, nos puedas introducir un poquito en el actual conflicto que está viviendo Rusia-Ucrania. Sé que estuviste cubriendo, estamos obviamente sabiendo que estás también escribiendo un libro, de eso vamos a hablar un poquito después, pero me gustaría que me cuentes un poquito el conflicto en sí, cómo empezó y demás. Mira, el conflicto comenzó en realidad en el 2014, cuando Rusia adosó Crimea y comenzó a hacer la invasión de lo que es la región de Lugansk y de Donbass. Ahí es cuando comienza realmente la guerra. Y la guerra, como la llaman ellos a gran escala, comenzó hace 2 años, en febrero. Esto no es un conflicto, esto es una invasión de un país a otro. O sea, ahora está comenzando a tener lo que realmente es una guerra, porque los ataques de Ucrania son cada vez más dentro del territorio ruso, pero hasta este momento ha sido una invasión de un país a otro, básicamente para comérselo de alguna manera, para no permitirle ser autónomo, para no permitirle tener su propio idioma, su propio himno, su propia tradición, su propia cultura. Rusia lo que está intentando, por intermedio de Vladimir Putin, es recuperar los territorios o parte de los territorios que tenía la Unión Soviética. Ese es el gran objetivo que tiene Putin, y en la medida que no contemos lo que está pasando,
tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Y vos qué crees? ¿Quién está llevando la ventaja en este momento? Yo soy muy poco popular en lo que digo porque yo desde el principio estoy diciendo que Ucrania esta guerra la va a perder y lo voy a seguir sosteniendo lamentablemente y la va a perder porque básicamente por dos cosas. Primero porque Ucrania respeta la condición humana y Rusia no la respeta. A Putin no le importa si mueren 200.000 soldados, 300.000 soldados, 1.000 soldados. O sea, son carne de cañón para él. Entonces, cuando estás luchando en forma democrática ante un sistema que no es democrático y es totalitario, siempre vas a perder por más horrible que suene lo que estoy diciendo. Claro, tal cual. En la medida que uno respeta los derechos del que tiene al lado y el del lado no los respete, el que no los respeta se lleva todo por delante. Claro. Yo te voy a hacer una pregunta quizás un poco cruda porque no quiero que no quiero que pongamos en contexto... Nos censuremos. No, por supuesto que no. Pero no quiero que pongamos en contexto de víctimas y demás, sino simplemente ponernos en el lugar de cuando estuviste ahí y qué sentiste, qué injusticia viste, llegaste a ver a alguna persona tomada de rehén, alguna situación... Sabemos, sacando el tema de la guerra, sabemos que también ayudaste a animalitos de la calle que quizás no tienen nada que ver... un perro del frente. Ay, mi vida. Quizás no tiene nada que ver con la guerra, pero esas cosas que la gente no se imagina, quizás nos puedes contar un poquito de cómo se vive ahí, qué es lo que viste, qué es lo que tuviste que pasar. Mira, básicamente lo más tremendo que uno ve es pasar por pueblos que hasta, no sé, 2 años o 3 años estaban llenos de vida y ahora son escombros. O sea, si ustedes miran películas o imágenes o quizás postales de pueblos destruidos durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, yo veo exactamente lo mismo, veo las mismas circunstancias. Si a eso le agregás toda la catástrofe ecológica que es tremenda en Ucrania, forma todo un contexto y una visión que es tremenda, que en realidad nos hace pensar que, tomando en cuenta que estamos en el año 2024, no hemos aprendido absolutamente nada. O sea, seguimos siendo exactamente iguales que éramos 2 siglos atrás. Yo creo, Jania, que no sé qué opinas vos, pero que es una cuestión mundial. Nos estamos acostumbrando de algún modo a estar en guerra, lamentablemente, dado los episodios que están ocurriendo, particularmente ahora en Europa. En esta guerra, ¿vos creés que tiene un final cercano, que se va a extender por mucho más tiempo? Sí. Esta guerra, en este momento, ustedes seguramente sabrán, Estados Unidos aprobó el envío de $61 millones para ayudar a Ucrania. En realidad, este dinero, si bien es sumamente importante, este dinero es para, de alguna manera, tapar lo que a ellos les falta para que esta guerra no termine con la victoria de Rusia en el 2024. Este dinero a ellos les sirve para continuar la guerra por este año y parte de la próxima. Si no tienen otras remisas de dinero, posiblemente si gana Trump no lo van a tener. Esta guerra se va a extender hasta el momento en que los ucranianos tengan sistema de resistencia, de cualquier tipo de resistencia. Pero yo creo que tenemos guerra para varios años más. Lo tremendo de esta circunstancia es que también soy muy pesimista en este sentido, que me da la sensación, viendo cómo se maneja todo, que estamos en Europa en este momento, en un momento de preguerra. O sea, yo creo que en algún momento, en los próximos años, Europa se va a volver envuelta en una guerra total. Que no ese es el futuro que vos ves, sí, obviamente de primera mano, ¿no? Sí, ese es el miedo que yo tengo. Y en este punto, por más que no somos los responsables de esta situación, pero creo que en este punto las grandes corporaciones periodísticas y los periodistas somos en parte responsables de eso. Porque vieron lo que hacemos, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que hacen nuestros editores, productores de todas las corporaciones? Contamos la historia cuando es nueva. Sí. Y fíjense ahora, ¿dónde ustedes ven en un diario que en primera página esté Ucrania? No hay. Ahora está Israel. Después de Israel va a estar, no sé, Líbano, África o cualquier parte donde esté pasando realmente algo. Y nos vamos olvidando, y lo que vos decías muy sensatamente, vamos incorporando las guerras como algo que es común y que es normal. No es normal. La guerra no es normal, la guerra no es romántica, la guerra no es
un ataque de coraje, la guerra huele mal, la guerra apesta, la guerra es muerte, la guerra es destrucción, y lo incorporamos como algo común. Y en parte somos nosotros los periodistas responsables de eso, porque no nos atrevemos o no se atreven a ponerle un punto final a las corporaciones y decir, yo esta historia la cuento y si me querés echar a la calle no me importa, voy y la cuento. Y ustedes como futuros periodistas tienen que luchar por sus historias, eso es lo que tienen que aprender. Bueno, es donde te elogiamos un poco, porque lo cierto es que a veces, voy a repetir un poco de lo que se dijo acá, se oculta todo lo malo, para que lo naturalicemos de alguna manera. Y es ahí donde aparecen ustedes, para vivenciarlo y contar esas historias, y que la verdad no normalicemos, contrarrestar un poquito. No se puede normalizar la guerra. No se puede. Obviamente, y bueno, como vos decís, ya excede nuestra información, porque ya cada vez es menos la información que se maneja, pero sabemos que sí el contexto de conflicto en sí, ¿no? Voy a salir un poquito del tema de guerra, porque obviamente si nos ponemos a hablar tendríamos que estar muchas horas. Sabemos que descubriste el conflicto de AMIA, un conflicto que acá obviamente dejó no solo muchos muertos, sino un contexto histórico bastante importante en lo que fue la Argentina. Quiero que me cuentes cuál fue tu experiencia en sí, y después vamos a indagar un poquito cómo hiciste el labor periodístico. Yo recién comenzaba a trabajar, trabajaba en Cablevisión y era el primer momento donde estaba empezando a trabajar. Y cuando comencé en Cablevisión tenía la función de ser reemplazante, o sea, mi función como periodista era cubrir a todos los periodistas que en ese momento tenían ese día de Franco. Entonces iba todos los días en diferentes horarios, hacía diferentes trabajos con diferentes equipos. Y el día de la AMIA era mi día libre y me levanté a la mañana, me acuerdo, en camisón tomando café porque había tenido noche y explotó la AMIA. Y así como estaba me fui al canal. Me acuerdo que me mandaron a hacer una nota, me pareció muy gracioso porque me mandaron a hacer una nota con el dirigente islámico que había en Buenos Aires. Entonces me pareció muy gracioso que mandaran a una mujer a hacer una nota con un dirigente islámico que obviamente le hice 2 preguntas y me echó afuera. Claro. Sí, ahora estamos hablando 30 años atrás, ¿no? Claro. O sea, es un contexto totalmente distinto. Claro, y me echó afuera y no quería hablar para nada y me hizo sacar los zapatos. Yo dije que no me sacaba los zapatos, que venía a hacer una nota, a ver, ¿qué me importa? Muy bien, imponiendo a la mujer ya periodista ahí. Sí, Claro. yo siempre fui muy peleadora en ese sentido. Y volví al canal y me mandaron a la AMIA, me mandaron directamente al lugar del estallido, y estaba absolutamente todo destrozado, y enfrente de la AMIA había un edificio, una casa de apartamentos, calculo 2 o 3 pisos, que estaba absolutamente destruida, o sea, destruida, habían volado todos los vidrios, estaba todo lleno de polvo. Y yo dije, bueno, subimos al techo, y los bomberos dijeron, miren que si suben al techo no vuelven a bajar porque no hay escalera, le ponemos ahora escalera para que ustedes suban, pero no podemos estar todo el tiempo acá para que ustedes puedan volver a bajar. Le digo, no importa, subimos igual. Y habremos subido al techo, no sé, creo que a las 4 o 5 de la tarde, ese mismo día que estalló. Y bajamos, estábamos nosotros de Cablevisión, yo que transmitía para Cablevisión, para América, para la radio, estaba Canal 11, estaba Canal 13, Radio Mitre, éramos unos cuantos ahí arriba. Y bajé al día siguiente a las 2 de la tarde. ¿Estuviste más de 12 horas en vivo? Sí. Es impresionante, sí. Y ahí descubrí en realidad que era eso lo que yo quería hacer, pero ahí también descubrí lo vulnerables que podemos ser nosotros los periodistas frente a situaciones que nos sobrepasan. Más o menos a las 2, 3 de la mañana llegó el que en ese momento era el ministro de Interior, Korach, que también era judío, y empezó a recorrer todos los... Obviamente estuve a las 7 de la tarde cuando se volvió a caer parte de lo que daba la estructura de la AMIA, y me lo acuerdo a César Massetti, que estaba transmitiendo en ese momento para Vivo en Telenoche, y comienza a caer la AMIA y César pegando un salto, no sé, me pareció que estaba volando en el aire para correrse de lo que se estaba cayendo, y recién ahí cerraron el cordón para que no entraran los periodistas. Y me acuerdo de Korach caminando por el resto de los escombros en ese lugar, y después
llegó obviamente en forma absolutamente ilegal y sin ningún tipo de permiso oficial. Llegó la gente del Mossad con los perros. Y empezaron con los perros del Mossad a revisar los escombros. A reconocer cuerpos. Y digamos. creo que a buscar vivos. ¿Qué situación difícil? No reconocer cuerpos. Estamos hablando de abajo de los escombros, ¿no? Exactamente, de buscar si en ese momento había todavía gente viva. Los perros Wow. no te buscan muertos, te buscan vivos. Okay. Y llegaron con los labradores, con unas cintas en los pechos de los labradores, con la estrella de David, y creo que ese fue el momento más terrible de toda mi carrera. Esa noche con esos generadores iluminando como si fuera de día ese pequeño pedacito de Buenos Aires, con los perros caminando entre los escombros, con los soldados del Mossad sacando los cuerpos, que eran partes de los cuerpos, apilándolos en bolsas de residuos o esas bolsas negras donde ponen los cuerpos. Sí. Y en un momento aparentemente encontraron una persona viva y pidieron que por favor guardáramos silencio porque les parecía que había alguien vivo, y por el altavoz diciendo: si hay alguien ahí, si nos escucha, por favor haga algún tipo de ruido. Y yo en ese momento estaba en vivo con la radio, con Radio América, y se me quebró la voz, y el chico que estaba conduciéndome del otro lado en realidad me dice: bueno, tómate un momento. Y yo digo: pero esto era al aire. Me dice: no, tranquila, tómate un momento. Y fue como... Y ahí me di cuenta lo vulnerables que podemos ser, y que está bien ser vulnerable, claro, y que está bien mostrar los sentimientos, y que está muy bien que tengas del otro lado una persona que te diga: tómate un momento, tómate ese momento, pero seguí contando la historia. Yo no sé si se llega a ver o a transmitir la emoción que manejas al hablar y al contar estas palabras. La verdad que siendo periodista, futura periodista, y para todos mis compañeros, la pasión con la que lo contás trasciende no solo los micrófonos, las cámaras y demás, porque al margen de ser tu primera experiencia, siento que te ha marcado muchísimo. Sí. Y que puedas haber seguido dedicándote a esto, sobre todo, es muy valorable. Y voy a aprovechar también para hacer un parate, recordar que estamos con Hania Boislav, que es corresponsal de guerra, que se tomó un tiempo para venir, está recién llegada hace menos de 48 horas. Ella no solo vive el día a día de una situación muy trágica, sino que la vive con pasión, la eligió y hoy nos está transmitiendo para con nosotros toda su experiencia. Así que, por sobre todas las cosas, te agradezco este espacio. Y también quiero saber, voy a añadir un poquito con el tema de la AMIA, si estuviste escuchando los últimos dichos que dijo el presidente Javier Milei sobre, obviamente, la adjudicación de los hechos. ¿Estuviste escuchando algo? No, yo debo reconocer, soy muy cuidadosa en comentar cualquier tipo de información de política nacional por dos cuestiones. Primero, porque no me dedico a la política nacional argentina, no es mi caballito. No es lo que yo hago. Yo manejo política internacional básicamente europea o de zonas de conflicto. No me ocupo de Argentina interiormente. Entonces no me parece correcto, soy sincera, no me parece correcto opinar porque no sé. O sea, yo puedo tener mis propios pensamientos y mis propias opiniones dentro del contexto de mi casa o con mis amigos. Perfecto, pero, como todos. Exactamente. Todos estamos medio exentos a opinar. Exactamente, pero no opino públicamente de cosas que no sé. O sea, si mi trabajo, por ejemplo, en Polonia sería comentar la política nacional de Argentina, estaría al día con todo y podría sacar mis conclusiones. Pero no es lo que yo hago. Entonces, intento ser muy cuidadosa con lo que opino. Y no sigo decididamente la política interna de Argentina. No, bueno, quizás ella está más enfocada, tal vez, corregime, Hania, si me estoy equivocando, pero en los documentales que estás produciendo de algún modo. Nos enteramos que... Yo aparte soy corresponsal de guerra, escribo guiones de documentales y hago películas documentales. Y también me apasiona, tengo muy poco tiempo para hacerlo ahora. Tengo muchos guiones escritos de diferentes temas. Yo soy muy futbolera, así que tengo guiones escritos sobre fútbol. O sea que se tratan de fútbol, contanos, ¿se puede ver por algún lado? Tengo un guión sobre lo que significa y cómo interpreto yo la pasión por el fútbol y qué nos da el fútbol, sacándolo del contexto de que es una pelota y 11 hombres corriendo tras la pelota. Yo creo que el fútbol es
toda toda una forma de vida y creo que el fútbol es el único deporte del mundo que te da la posibilidad de que un país chiquito, quizás ignorado, le pueda pegar, entre comillas obviamente, a una potencia y sentirse en un momento que está de igual a igual. Bueno, acá tenemos un ícono Sí. de eso. Exactamente. Por supuesto. Entonces, creo que el fútbol es pasión. A mí me gusta la pasión, como ya se habrán dado cuenta. Pero tengo muy poco tiempo para hacerlo. O sea, he producido también programas de televisión y tengo muy poco tiempo para hacerlo. Y aparte estamos en un momento del mundo donde conseguir dinero para ese tipo de proyectos, ustedes saben, es muy difícil. Y los periodistas freelance la tenemos que luchar mucho en esa... Sí. ¿Qué has producido? ¿Qué documentales? ¿Algo que se pueda mirar, algo que nos puedas recomendar también? Porque obviamente nos gustaría conocer tu trabajo. No, todo lo que he producido se ha mostrado allá. Hice una película que tuvo que fue mostrada acá, fue un estreno acá dentro del festival de la UNASUR, que es un festival que se hacía en el gobierno anterior, sobre el cruce de los Andes de San Martín, donde también había un polaco, ustedes saben, donde hay guerra y polacos, es una cosa así. Si ustedes quieren escarbar cualquiera del mundo, seguro encuentran algún polaco metido en algún Yo lío. estuve escuchando y leyendo un poquito sobre eso, sé que hiciste una travesía por San Juan, sí, que estuviste ahí metida porque te encantó. Me encantó, porque yo soy muy ando a caballo, entonces me encantó. Ah, bueno, buenísimo, es un buen dato. Entonces, básicamente te encargaste de hacer lo que sería el documental del cruce de los Andes. Sí, lo que pasa es que yo lo hice desde un contexto histórico, ¿no? Mostré en la parte del relato el cruce de aquel polaco con el ejército de San Martín con las imágenes del cruce en el día de hoy. Claro. En realidad era un pretexto para poder hacer el cruce, chicos, a ver. Claro. Por supuesto. También sabemos que estuviste o estás actualmente escribiendo el libro. ¿Se trata de lo mismo? ¿Qué nos podés adelantar? Estoy escribiendo un libro. Al principio el libro nació como una idea de escribir sobre la situación ecológica en Ucrania. Ahora, en este momento, si bien sigue en ese contexto, la columna vertebral del libro es la historia del perro que yo me traje de Ucrania, que encontré en el frente, porque tuvimos, desde que yo lo conocí hasta que llegó a mi casa, pasó casi un año y pasamos muchas cosas para que él llegara al final a mi casa. Entonces la historia es la historia de él y por el camino voy mechando todas las historias, intento que sean historias del problema ambiental, pero bueno, indefectiblemente los seres humanos también aparecen en ese libro. Yo como fanática de las mascotas estoy, por favor, decime si tenemos título. Claro. No, pero calculo que se va a llamar como se llama el perro, que es Chuck. Ay, ¿Y tenemos fecha de publicación? No, hay que escribirlo todavía. Sí. Por ahora tengo el buen feedback que las personas que lo han leído, todas han llorado. Así que llega a las emociones. Una buena pregunta sería saber si se va a escribir en español, si lo vas a escribir Me encantaría. en polaco. Lo estoy escribiendo en polaco. Tuve muchos problemas al principio si escribirlo en polaco o en español, porque yo pienso y hablo indefectiblemente, soy absolutamente bilingüe, o sea, puedo pensar en polaco y hablar en español, al revés, me da exactamente lo mismo en qué idioma hablo, en qué momento. Qué bueno eso, porque viste que la pregunta del que habla, bueno, en este caso siempre se pregunta con inglés-español, es cómo pensás, cuáles son tus emociones, en qué idioma, ¿no? Yo soy absolutamente bilingüe. Y tenía problemas si escribirlo en polaco o en español, decidí escribirlo en polaco porque las vivencias que tuve son en polaco. Claro. Entonces, cuando vivís en el idioma que escribís. Pero sí, me encantaría encontrar un editor y editarlo en Argentina, obviamente, claro que sí. Yo te quiero hacer una pregunta. Estamos hablando acá de tus proyectos, de tu actual, de tus proyectos en el corto plazo, pero de tus proyectos a largo plazo. Cuando vos digas, bueno, ya esto yo sé que no lo voy a hacer más, ¿tenés pensado algo a la ligera o...? Que no haga más que... ¿Periodismo o...? Periodismo, guiones de documentales, por ejemplo, el libro. No, yo ¿Te creo... imaginas tu vida...? No sé. Yo creo que siempre va a haber un conflicto en este mundo para donde vos estés contando esa historia. Yo siempre voy a estar contando ese tipo de historias, sí, exactamente. Creo que vivimos en un mundo donde los conflictos... Abundan. Me encantaría, pero por ahora veo que hay cada vez más en vez de cada vez menos. Igualmente, convengamos que es una persona muy ocupada, dijo que está haciendo el libro, documentales, guiones, y no más que menos importante justamente la cobertura de la guerra. Así que yo no sé en qué tiempo... Y encima se da el gusto de venir y hacernos a una entrevista a nosotros.
Es un placer para mí, chicos. Para en nosotros serio. más. ¿Qué viniste a hacer a Argentina? ¿Qué pensás hacer en estos días? ¿Por cuánto tiempo te quedás? Me quedo hasta el 12 de mayo. En realidad vine porque hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves. Sí, porque pasado mañana se casa una amiga mía periodista de un canal y en la que nos hicimos muy amigas dentro de haciendo la cobertura en Ucrania. Así que vengo al casamiento de ella. ¿Estamos invitados? ¿Podemos ir? Habría que preguntarle a ella. No, lo que me interesa. Hace mucho no tenemos un casamiento, Claro. Manu. Por lo que va a ser un casamiento muy mediático, así que el lunes se van a saber todo. Pero... Googleame quién se casa, por favor, de la farándula. Mira, Hanna, como nos acabas de dar el pie justo, porque a los casamientos hay que hacer presentes. En esta oportunidad, los que tenemos un presente para vos somos todos nosotros, de parte de ISEC. ¿Y quién mejor? Y qué mejor que tu hija para... Mi hija. Salí a la cámara, mirá, acá, ¿Aquí? acá, ahí Un está. poquito más para el costado, un poquito más. Acá está la cámara. Ah, ya es para el costado. Ahí va. Ahí. Del present, del regalo para Hania. A ver, Hanna, que de queremos. parte de Isaac. What is that? ver, What is in the box? ¿Qué hay en la caja? A ver, Cuaderno para de Isaac, que pueda contar mis historias. Para que unboxing siga en escribiendo vivo. Díganos, guiones. Tenemos el unboxing en vivo de Para Hanna. tener agua siempre que lo necesito. Qué Exacto, lindo. siempre hidratada. Me el encanta. bottle. A ver. What is that? Show in the Ah, les cuento, Un mate. El mate. les cuento la verdad. Yo no tomo mate, pero ella es fanática. del ¿En serio? mate, es muy A esa matera. la bancamos. Así que ahí está. El mate es para ella. For her, yes. Perfecto. Perfecto. Bueno, Sí, despedimos a Damián, que nos hizo acá una célebre aparición. A Carlota y su hija. Y a su hija, por supuesto, que fue la encargada de traerle los regalos. Así que tenemos cuaderno para seguir escribiendo historias, botellita para hidratarse, porque el periodista, por supuesto, siempre lo necesita. Siempre hay que estar hidratado. Y el mate, bueno, lo donamos. Perdón, No, pero yo se lo- después de que haya entrado la hija, yo no puedo hablar de guerra. En este No. momento tan emotivo, yo no puedo volver a preguntarle cosas de guerra. Podés, tranquilamente. ¿Podemos? Sí, Bueno, con el permiso, entonces. No, vamos a ir dejando, por supuesto, ya dejamos demasiada información dura, como llamamos nosotros. Quiero saber qué es lo próximo que pensás hacer, obviamente dentro de las metas que te preguntó acá Seba. ¿Dónde pensás verte en 5 años? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuál meta querés cumplir? Y si querés tocar algo más bien familiar, me encantaría. Miren, lo que más me gustaría hacer y que es una cosa que vengo luchando y la vengo pedaleando, como se decía antes, no sé si sigue diciendo ahora. Se sigue diciendo. Bárbaro, fantástico. Sí, porque he encontrado en esta vuelta que hay un montón de palabras nuevas. Un montón. Quédate tranquila Hay que un- nosotros tampoco sabemos. Ok, fantástico. Hay un montón de palabras nuevas en el español, me voy quedando vieja con el español. Pero una de las cosas que yo vengo peleando y que vengo discutiendo hace muchísimo tiempo, y una de las cosas que quisiera hacer es abrir una corresponsalía en Polonia para algún medio argentino. Eso es lo que más me gustaría hacer. Wow. Por favor, te tenemos como directora. Porque Eh, obviamente con las vivencias... Eso es lo que intento explicar a los medios argentinos, que realmente vale la pena, que hay muchas historias allá para contar y eso es lo que más me gustaría hacer. Me gustaría tener ser corresponsal de un medio cubriendo un montón de cosas para que nos demos cuenta de que Argentina es un mix de todos los países europeos y hay mucha gente que tiene mucha necesidad de saber, pero además porque estamos en un mundo muy globalizado y esto de que lo que pasa en Europa no nos repercute acá, no, o sea, lo que pasa en Argentina me repercute a mí en Polonia, ¿sí? Y lo que les Claro. pasa Y al revés. y al revés. Viceversa, exacto. Entonces, esto es un objetivo que tengo y lo voy a seguir luchando hasta el último momento. Me encantaría en realidad poder hacer un travel, un viaje por África. Es una cosa, le tengo mucho miedo a ese viaje porque me da la sensación de que si me voy a África no vuelvo más. Que es un lugar donde yo podría quedarme y anclarme y quizás, vos me decías de hacer otra cosa, una de las cosas que me gustaría hacer si no fuera periodista es dedicarme a salvar animales en África, a luchar contra lo que el ser humano indiscriminadamente hace a los Bueno, ahí animales. hay un conflicto muy grande también. Claro.
Bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Yo más que como presentarte como corresponsal, me gustaría presentarte como multifacética la próxima vez, porque sos completa, no nos dejaste nada al azar. Me encantan tus metas, me encanta por sobre todas las cosas que nos hayas dado este espacio, este ratito. Para nosotros de verdad lo valoramos muchísimo, es realmente importante tener este espacio. Y por sobre todas las cosas te agradezco. Espero que tu Yo a estadía... Muchas gracias. Espero que acá tu estadía sea óptima y que vuelvas con los mejores recuerdos, principalmente de nosotros. Por supuesto, eso es seguro. Y ya nos enteraremos quién se casa el lunes. Por supuesto. Vamos a ver si te vemos en las fotos. Te vamos a buscar. Yo por mi parte me voy a despedir de este vivo. Estamos en Radio Make desde ISEC. Lo voy a despedir a Sebastián Moulín. A Manuela Melgar, chicos, gracias por estar conmigo esta tarde. Gracias a ustedes, un placer. Completamente. Igualmente. Mi nombre es Jessica Cabrera y por supuesto despido a Jania Voice Lab que estuvo con nosotros agradeciendo este espacio. Gracias, chicos. Un aplauso. Vamos a una tanda. Tenemos mucho para decir,